Galilea del capítulo 3. Marcos 3 del 7 al 35, dice así. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos enfermos y todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos venían a Jesús, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Designó pues a los 12, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían: «Está fuera de sí». Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: «Tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si su reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían: «Tiene un espíritu inmundo». Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una gran multitud sentada alrededor de él, y dijeron: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?», les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: «Aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y mi madre». Vamos a orar. Amado Padre, delante de ti venimos hoy con un profundo temor reverente, un temor en el que reconocemos que el único Rey soberano sobre todo y todos eres tú, que tu autoridad no tiene límites, que tu poder es incomparable. Padre, y muchos cuestionan y reaccionan de diferentes maneras ante tu autoridad y tu poder. Hay quienes la reconocen, pero no se sujetan. Hay quienes confundidos ni entienden quién eres tú. Y hay otros que abiertamente te rechazan y se oponen a ti. Y Padre, yo te ruego que por medio de tu palabra, en esta mañana, tú traigas una convicción a nuestros corazones de la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este Rey? Y que muevas nuestros corazones, oh Dios, a reconocerlo como el Rey Supremo, pero también como nuestra única esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo una de las operaciones militares más importantes del siglo XX. Más de 150,000 soldados desembarcaron
en el noroeste de Francia, en Normandía, con el fin de abrirse paso en Europa occidental y poder hacer frente a la Alemania nazi. Ese día, miles de aviones, paracaidistas y barcos de guerra participaron en una operación militar que se conoce hoy en día como D-Day o como Día D. Un día en el que el fin del imperio alemán y dominio sobre toda Europa comenzó su final. Los alemanes se vieron completamente sobrepasados por el poderío militar de las fuerzas aliadas. Estos fueron mermando poco a poco las fuerzas alemanas hasta que finalmente tuvieron que rendirse. Y una vez derrotados, los alemanes pudieron entonces liberar a todos aquellos que estaban cautivos bajo esta dictadura, bajo este régimen opresivo. Pero se necesitó, amados hermanos, una fuerza militar muy destructiva, una fuerza militar que pudiera sobrepasar la fuerza de todo el imperio alemán que estaba sometiendo a toda Europa prácticamente. Y solamente con esa fuerza destructiva fue posible derrotar a los tiranos. Ahora quiero que uses tu imaginación por un momento. Quiero que pienses como si tú fueses un judío en esa época. Quiero que pienses por un momento en todos los abusos que sufres constantemente, en todo el trabajo forzoso al que te someten quienes te oprimen. Y por si fuera poco, todas las injusticias que vives día tras día sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Porque sabes que aunque por mucho que lo intentes y luches, la fuerza de tus opresores es mucho mayor que la tuya. Y que no importe con cuánta pasión luches, jamás podrás ser librado por tu propia fuerza. Es imposible. Pero piensa de repente en ese momento, cuando un día comienzas a ver a los soldados alemanes retirarse atemorizados, huyendo o rindiéndose, porque un poder militar mucho mayor los sobrepasó por completo. Y en ese momento, aún en medio de toda tu agonía, piensa, finalmente ha llegado el día en que soy libre. En la historia del pueblo judío, hemos visto no solamente esta historia moderna, sino como a lo largo de toda su historia han sufrido diferentes opresiones y han sido esclavizados por diferentes naciones. En el Antiguo Testamento leemos muchas de estas historias, cómo fueron esclavos en Egipto, cómo fueron esclavizados por 400 años también siendo oprimidos. Pero luego de que fueron llevados a la tierra prometida por consecuencia de su pecado, nuevamente otras naciones más poderosas que ellos los invadieron y los llevaron a la esclavitud. Babilonia, Siria, Asiria, todos estos reinos los llevaron cautivos sin que el pueblo de Israel pudiera hacer absolutamente nada para defenderse. Estaban completamente abrumados con el poderío de sus enemigos. Este pueblo judío en el Antiguo Testamento llega al Nuevo Testamento con nuevamente una nación que los está dominando. En este caso es el Imperio de Roma. Pero la opresión a la que este pueblo estaba sometido no era únicamente la opresión política del Imperio Romano. Había una opresión de un reino mucho más poderoso que Roma, que tenía al pueblo de Dios sometido en la oscuridad sin que ellos ni siquiera se dieran cuenta. Esta dictadura a la que estaban sometidos era el gobierno de Satanás sobre ellos y prácticamente sobre toda la humanidad. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Marcos, constantemente se nos dice que Jesús ejercía de una forma contundente su autoridad y su poder en contra de los espíritus inmundos. Se nos decía claramente cómo él tenía autoridad para expulsar y mandar a callar a todos los demonios. Y en el texto que acabamos de leer hoy, vemos cómo en el versículo 11 nos dice que cada vez que un espíritu inmundo se enfrentaba a Jesús, inmediatamente clamaba, tú eres el Hijo de Dios. Y pensamos
en términos militares cuando hablamos en este texto. El gran poderío y la autoridad de Satanás estaba dominando a todo Israel y toda la humanidad. La cantidad de personas endemoniadas y poseídas que salieron cuando Jesús estaba en esta tierra era impresionante. Cosas que no vemos normalmente hoy en día, pero que ocurrieron en los tiempos de Jesús y que nos muestran cómo estos demonios que probablemente ni siquiera sabían que estaban allí, empezaron a salir por la presencia sola de Jesús. Este rey había llegado a territorio ocupado por el enemigo para liberar con todo su poder y autoridad a los cautivos. En nuestro texto de esta mañana vamos a encontrar muchas escenas. Vamos a ver diferentes episodios, por así decirlo. Pero en todos ellos, amados hermanos, vemos un mismo hilo conductor. Jesús ejerce su autoridad sobre los demonios. Jesús muestra su poder con que una sola palabra de él es suficiente para mandar a callar a cualquier demonio. Pero creo que hay algo mucho más que Marcos nos quiere mostrar en este texto. El Evangelio de Marcos quiere presentarnos a Jesús como el Rey, a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel que venía a liberar a su pueblo de esa cautividad en la que estaban, no política, sino espiritual. Pero además de presentarnos a este Jesús, Hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, quien ha traído el reino consigo, Marcos en este texto quiere mostrarnos cómo diferentes personas reaccionaron y respondieron ante la evidente autoridad del Hijo de Dios. Por eso he puesto por título a este sermón, ¿reconoceréis al Rey? Porque lo que deja claro Marcos en este capítulo completo es que Jesús tiene autoridad, que Jesús tiene poder. La pregunta es, ¿cómo distintos grupos van a responder a esta verdad acerca de Jesús? El mensaje es clarísimo. Jesús es el Rey que vino a destruir el gobierno de Satanás. Pero vamos a ver cómo específicamente 3 grupos reaccionan ante esta autoridad. Así que quiero invitarte a que leas conmigo esta primera escena, donde vamos a ver a un grupo muy particular reaccionando ante la autoridad y el poder de Jesús. Vamos a ver cómo los espíritus inmundos, los demonios, aquellos que están subordinados a Satanás, reaccionan ante la presencia de Jesús, ante ellos. Quiero que leas conmigo Marcos capítulo 3 del 7 al 19. Dice así: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos venían a Jesús, caían delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Pero luego subió a un monte y llamó Jesús a los que él quiso. Y vinieron a él, y él designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y escucha bien, y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Designó pues a los 12 a Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que lo entregó. La fama de Jesús se estaba extendiendo de una forma exponencial, de tal manera que personas del norte y del sur, incluso regiones más lejanas a Galilea, estaban viniendo a Jesús porque escuchaban lo que él estaba haciendo. Sidón y Tiro están al norte, ya son parte de Fenicia, e Idumea está mucho más al sur que Judea. Estaban viniendo de todas partes para escuchar a este hombre y para ver todos estos milagros que él hacía.
Y la forma en cómo la multitud reacciona ante lo que Jesús hace es prácticamente lanzándose sobre él. Es decir, como una avalancha de personas que, por lo menos para tocarlo, así sea un poco, se tiraban sobre él para recibir sanidad y liberación. Estas personas estaban completamente desesperadas y sabían que la única esperanza que tenían era poder tocar a Jesús, de alguna manera. Y todos los personajes que se mencionan en esta historia tienen una respuesta ante el rey. Y entonces llegamos al primer grupo. Llegamos a Marcos capítulo 3, versículo 11. Y mira lo que dice. Siempre que los espíritus inmundos venían a Jesús, caían delante de él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Amados hermanos y amigos, espíritus inmundos son demonios. Son seres angelicales cuya naturaleza es impura y mala. Es decir, están sucios delante de Dios. Son rebeldes y se oponen a la voluntad de Dios. Son seres que dominan y esclavizan al ser humano, contra quien el hombre no puede luchar ni resistirse, porque su fuerza y su poder sobrepasan los de cualquier ser humano. Y que nos muestra es estos demonios dominando y controlando a muchas personas en los tiempos de Jesús. Pero esta interacción no comenzó aquí. Desde el inicio de su ministerio, en el capítulo 1, estamos leyendo que Jesús constantemente está echando fuera al ejército de Satanás. Que poco a poco Jesús está ganando terreno y cada vez la acción de Satanás, que ahora es mucho más evidente, es cada vez menos en esta tierra. De hecho, en el capítulo 1, versículos 23 y 25, cuando él empezó a predicar en la sinagoga, inmediatamente un hombre que tenía un demonio, simplemente con la presencia de Jesús, reaccionó. Y mira lo que dice el versículo 23 y 25 del capítulo 1. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, es decir, un demonio, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Escucha la pregunta del demonio. ¿Has venido a destruirnos? ¿Tú crees que un demonio va a temer a un simple hombre mortal? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Jesús no responde la pregunta. Al menos no responde la pregunta del demonio con palabras, pero lo hace con acciones. La presencia de Jesús y la venida del reino de Dios implicó el fin del reino de Satanás. En Marcos capítulo 1, versículo 34, leemos esto. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. En el versículo 39 dice que él fue por Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Fíjate esto, Marcos constantemente está haciendo referencia a esto. Constantemente está llevando nuestra mente a decir: donde Jesús estaba, los demonios salían huyendo. Donde Jesús llegaba, los demonios dejaban de actuar. Donde Jesús llegaba, Satanás se veía obligado a retroceder. De hecho, cuando Jesús llama a sus discípulos, este texto de los discípulos realmente es una muestra más de la ofensiva militar de Jesús en su reino contra Satanás. Jesús escoge a 12 hombres mortales, insignificantes, pero les da su autoridad. Él delega su autoridad para que ellos también comiencen ahora a expulsar demonios. Fíjate que no dice el texto para predicar y sanar enfermedades. No, Marcos quiere que pensemos en estos dos reinos ahora chocando. Y quiere que veamos claramente cómo Jesús, con su poder y autoridad, sobrepasa cualquier acción de Satanás. Entonces los demonios no tienen ninguna otra opción, aunque no de forma voluntaria y gozosa, no tienen otra opción más que caer de rodillas y decir: tú eres el Hijo de Dios. Ahora, cuando los demonios dicen: tú eres el Hijo de Dios, ellos no están diciendo:
tú eres el Hijo de Dios de la misma forma que Israel es hijo de Dios, como nación adoptada por Dios. No está hablando de esa relación paternal en la que Dios adopta al ser humano para tratarlo como si fuera su hijo. No está hablando de la identificación de Dios con nosotros. Cuando los demonios hablan de Jesús como el Hijo de Dios, están diciendo, tú eres la segunda persona de la Trinidad, sabemos quién eres. Cuando los demonios ven a Jesús, están diciendo, tú eres Dios encarnado, sé quién eres tú. Por lo tanto, caigo ante ti, porque por mucho que te odie, no te puedo resistir. La declaración de estos demonios era una declaración completamente llena de verdad. Era teológicamente correcta, acertada. En esta oportunidad, estos demonios no pudieron mentir. Ni siquiera, aunque quisieran, lo hubiesen podido hacer. Pero quiero que te fijes en esto. Estos demonios declararon la verdad sin sujetarse voluntariamente al Señor. Es decir, sí, tuvieron que salir porque su poder no es comparable al de Cristo, jamás. Pero ellos tenían una oposición a la voluntad del Señor y sus propósitos. Es decir, tú puedes decir, sí, tú eres el Hijo de Dios, te amo, eres el Hijo de Dios. O tú puedes decir, sí, tú eres el Hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Ambas son verdad. Son como aquellos que dicen, sí, Messi es el mejor del mundo jugando fútbol, que tienen que apretar los dientes para decirlo. Amados hermanos, la actitud del corazón que había en estos demonios, si se quiere, era una actitud de rechazo a aquel que es el Hijo de Dios. Piensa en esto. ¿Es posible poder decir la verdad sin que la verdad sea algo a lo que tú te estés sujetando? ¿Es posible declarar teológicamente verdades de manera acertada sin que tu vida ame esa verdad que estás proclamando? Y nosotros hemos visto muchos ejemplos en el cristianismo de hombres que han articulado el evangelio y lo han enseñado de una forma tan clara y poderosa, pero que luego sus vidas son contrarias completamente al mensaje que están proclamando. Y la pregunta para nosotros es, ¿tengo yo la capacidad de conocer, reconocer y decir la verdad de forma articulada, veraz y fiel, pero con un corazón insumiso al Señor? ¿Tengo yo la capacidad de declarar la verdad con un corazón lleno de incredulidad? ¿Puedo yo decir bíblicamente la deidad de Cristo y defenderla sin que Cristo sea verdaderamente mi Señor y mi Salvador? Amado, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Tú puedes decir la verdad sin estar consciente del estado de tu corazón. O peor aún, como los demonios, puedes estar consciente del pecado en tu corazón, pero no reconocer la necesidad que tienes de Cristo. ¿Eres acaso tú como la multitud que reconoce en Cristo su última esperanza y dice, no solo es el Señor, sino que debo lanzarme de una manera desesperada sobre Él, porque solamente Él me puede librar? La verdad sin sujeción y llena de incredulidad fue la respuesta de los demonios. Yo te pregunto a ti, ¿cuál va a ser la tuya ante el Señor? Pero los demonios no son el único grupo que dicen algo acerca de Jesús. Vemos una segunda respuesta en nuestro texto, y en este caso ya no es la multitud ni los demonios, sino que se trata de un círculo un poco más cercano y conectado a Jesús, por lo menos en la carne. Quiero que leas conmigo los siguientes 2 versículos, 20 y 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó
de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes, es decir, sus familiares, oyeron esto, fueron hasta para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. En este versículo se traduce como parientes, pero realmente son sus familiares, su familia de carne, su familia en la sangre. De hecho, el versículo 31 nos muestra la continuación de este episodio. En el versículo 31 leemos que dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron a llamar a Jesús. Este es simplemente el momento entre que escuchan y toman la decisión de ir y el momento en el que llegan y buscan a Jesús para hacerse cargo de él. Pero lo que estaba ocurriendo es que Jesús, debido a que su fama se estaba expandiendo, la demanda del ministerio era tan grande, tan ocupado, que no tenía tiempo ni siquiera para comer, ni él ni sus discípulos. Estaban constantemente enseñando, sanando y expulsando demonios. Enseñando, sanando y expulsando demonios. Constantemente. La multitud nunca se acababa. Seguían viniendo de todas partes, a tal punto que si vamos unos capítulos atrás, vemos cómo Jesús tenía que retirarse muy temprano de mañana para poder esconderse de la multitud y poder buscar esa oración con el Padre. Pero Jesús estaba tan entregado a la obra del ministerio por la cual él había venido, que su familia, cuando escucha lo que está ocurriendo, dice, este está loco. ¿Cómo no va a comer? No puede mantener ese ritmo de trabajo. Ahora, no quiero que seamos tan rápidos en juzgar a la familia de Jesús. Seguramente esta afirmación no significa que ellos no creían que Jesús tenía un desequilibrio mental y que tenía que ir al psiquiatra. Ellos decían, no está cuidando de sí mismo, está siendo poco sabio, está loco, no puede hacer eso, tiene que descansar. Es decir, nace de una preocupación genuina por su familiar. Pero esta preocupación genuina, amados hermanos, es una preocupación que implica una incredulidad en su corazón. El texto no nos lo dice claramente, pero si leemos la segunda parte, versículos del 31 en adelante, mira cómo Jesús responde ante la llegada de su familia. Versículo 32, había allí una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y mira cómo Jesús responde. Él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban alrededor, sentados en círculo alrededor de él, les dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La implicación de lo que Jesús está diciendo es que había una incredulidad por parte de sus familiares, porque si hubiesen reconocido quién es Jesús, no lo tratarían como mi hermano mayor en la carne, lo tratarían como igual que estos discípulos que estaban sentados a su alrededor, escuchando y recibiendo la palabra de Dios. Lo habrían reconocido como alguien a quien tendrían que venir para ser librados, no como alguien que tuvieran que pensar está fuera de sí. Es un fanático religioso. Esta incredulidad se producía por un desconocimiento, una confusión. No entendían realmente quién era Jesús. Y hay dos cosas que Jesús hace. En primer lugar, él cuestiona la filiación terrenal con su madre y con sus hermanos de sangre. Es decir, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Y en segundo lugar, Jesús afirma que su familia tiene un vínculo espiritual que supera el de la sangre. Él está diciendo, aquellos que son mi familia, aquellos que están relacionados conmigo son aquellos que han sido adoptados por mi Padre, que hacen la voluntad de mi Padre. Él no está deshonrando a su familia, pero está apelando a una afiliación mucho mayor que la de la sangre, porque la de la sangre, en este caso su familia, no creían en ellos. Respondían con confusión y simplemente falta de entendimiento. Pero igual que la respuesta de los demonios, esta es una respuesta también incorrecta. ¿Cuántos de nosotros creemos que por estar en la iglesia ya somos parte del pueblo de Dios?
¿Cuántos de nosotros pensamos, yo estoy en la iglesia, ya no necesito el evangelio? ¿Sabes qué? Ya yo eso me lo sé. Sí, Jesús es mi hermano, ya yo sé. Mamá dice que él viene a salvar el mundo, lo que sea, pero como yo soy su hermano. La respuesta de los demonios fue una declaración de verdad sin sujeción. La respuesta de la familia fue una declaración de incredulidad. Pensaban que era un rabí más de tantos otros. Pensaban que era un maestro más, solamente que estaba obsesionado y no estaba comiendo. Es muy posible que tú veas a Jesús de la misma forma y digas, sí, Jesús es uno de los tantos caminos que hay. Sí, Jesús es una forma de llegar a Dios, de encontrar la felicidad, pero hay muchas otras. Pero ante esto vemos que el texto nos marca claramente que hay un solo rey, un solo camino, un solo salvador. Y esa afiliación se obtiene únicamente por la fe, no por ningún vínculo humano. Pero finalmente, amados hermanos, llegamos a la peor de todas las respuestas. El tercer grupo que responde ante la autoridad de Jesús, no clamando que es el Hijo de Dios ni que está loco, son los fariseos. Ahora, antes de entender esta última respuesta, quiero que veas conmigo cómo ha ido escalando este conflicto entre Jesús y los fariseos. Jesús viene desde el capítulo 2 mostrando su autoridad y poder. Y hay 5 controversias, 5 conflictos, 5 choques entre Jesús y los fariseos que llevan a este clímax, por así decirlo, de confrontación, donde los fariseos van a responder blasfemando en contra de Dios. En Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12, Jesús perdona los pecados. Y entonces los fariseos dicen, ¿cómo se atreve este a decir esto? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? En el capítulo 2, versículos 13 y 17, vemos una segunda controversia. ¿Cómo puede este, si es enviado de Dios, comer con los publicanos, los recaudadores de impuestos y los pecadores? En el capítulo 2, versículo 18, vemos la tercera controversia. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? La cuarta la encontramos en el capítulo 2, del 23 al 28. ¿Por qué hacen tus discípulos lo que es ilegal en el sábado? Y la última la encontramos en el capítulo 3, la primera sección del 1 al 6. ¿Es legal hacer el bien o el mal en el día de reposo? Si te das cuenta, ha habido una escalada en estos conflictos en los que Jesús y los fariseos han estado chocando teológicamente por la necedad y la dureza de los corazones de los fariseos. Lo que ha causado el conflicto es que ellos no están dispuestos a someterse a la verdad, sino que quieren mantener sus tradiciones y en eso empiezan a oponerse a aquel que es el rey. Cuando Jesús declara, yo soy el Señor del sábado, ellos no lo aceptan. Cuando Él dice, yo tengo autoridad para perdonar pecados, ellos hacen la vista gorda. Cuando Él los confronta y expone la dureza de sus corazones, ellos guardan silencio. Y es en el versículo 6 donde llega entonces la conclusión final. Y nos dice el versículo 6 que ellos comenzaron a tramar con los herodianos para ver cómo podían matar a Jesús. Así que quiero que pienses en este contexto, para que veas ahora esta respuesta de los fariseos. No es una respuesta aislada de todo lo demás que ha ocurrido, sino que ahora los fariseos han visto la autoridad de Jesús sobre los demonios, han visto la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, han visto la autoridad de Jesús para perdonar pecados, y es esa autoridad la que ellos van a cuestionar. Esta es una expresión de incredulidad y de dureza de sus corazones. Mira lo que dice el versículo 22 de Marcos capítulo 3. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Tanto era el odio y el aborrecimiento que tenían a Cristo, que ellos no estaban dispuestos a aceptar la evidencia más clara que era presentada delante de ellos.
¿Tú has conocido a alguna persona que tú dices, ese está ciego? No importa lo que tú le digas, no le entra. Es decir, por mucho que tú le hables, esa persona es terca, es necia. Sigue pensando lo que piensa a pesar de que uno habla, intenta razonar con esa persona y es imposible. Pues estos son los fariseos, pero multiplicado por 10. La cantidad de evidencia, el obrar del Espíritu Santo que ellos presenciaron, no lo ha presenciado ningún otro ser humano jamás en la historia de la humanidad. Por eso Jesús decía, si las señales que se hubiesen hecho, que se han hecho en ti, se hicieran en Sodoma y Gomorra, ellas se hubiesen arrepentido. Por eso tu pecado y tu castigo va a ser peor. Porque era tan evidente, amados hermanos, que era innegable. Y entonces el rey, ante esta declaración blasfema de los fariseos, responde con una parábola. Y esta es la respuesta que encontramos de Jesús en los versículos del 22 al 27. Jesús ha respondido a todos aquellos que han hablado de él. A los demonios los mandó a callar. A su familia apeló a una afiliación mayor, pero a los fariseos los va a condenar. Mira lo que dice. Versículo 22. Y los fariseos que habían descendido, los escribas que habían descendido de Jerusalén, decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Versículo 23 vemos la respuesta de Jesús. Y llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. Y empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede prosperar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús, por medio de esta parábola, hace dos cosas. En primer lugar, expone la incoherencia de los fariseos. Expone la incongruencia de sus argumentos. ¿Cómo puede Satanás pelear contra él mismo? Por mucho que Satanás odie a Dios, no es tonto. Satanás no quiere perder la batalla en contra de Dios. Por mucho que él no ame a nadie, no quiere decir que va a matar a sus propios soldados. Satanás no va a ir en contra de sí mismo, porque por mucho que sea su maldad, él aún así quiere resistirse a Dios y gobernar. Es incongruente lo que estás pensando. Es como un equipo de fútbol donde los mediocampistas intenten que los defensores no pasen la pelota a los delanteros. Y tú dirás, mira, pueden no ser los mejores amigos fuera del campo, pero en el campo son un equipo. Van a tener el mismo objetivo, van a intentar todos meter gol en la misma portería. Es ilógico pensar, ni siquiera para los seres humanos o los demonios, en estos términos. Pero la dureza del corazón de los fariseos los había llevado a negar aquello que era tan lógico y claro, que ellos, empecinados por querer destruir a Jesús, insistían en cosas que no tenían ningún sentido. Y Jesús expone esta incongruencia. Jesús no está buscando una respuesta de los fariseos. Él ya sabe que en su mente ellos están diciendo, ¿ahora qué decimos? Pero la segunda cosa que Jesús hace en el versículo 27, no es solamente exponer la falacia de los argumentos, es afirmar su gran poderío y autoridad. Lea nuevamente el versículo 27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Lo que Jesús está haciendo es una referencia a Isaías 49, versículos 24 y 25. En Isaías 49, Dios le está diciendo a Israel que no lo ha abandonado y que los va a redimir y que los va a rescatar del cautiverio en el que están y que los va a librar de la opresión de las naciones que los tienen
bajo su yugo. En el versículo 24 y 25 de Isaías 49, mira lo que dice el Señor. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo yo lucharé y salvaré a tus hijos. Yo quiero que tú pienses ahora mismo nuevamente en el pueblo judío en ese momento. Ellos están bajo una dictadura babilónica y están oprimidos. El poder militar de Babilonia era insuperable, era la potencia. Estamos hablando de un ejército como el de los Estados Unidos. Un imperio que uno dice, para entrar en guerra con esa gente, uno tiene que pensárselo bien. O tienes que buscar aliados, porque solo no puedes contra esa nación. Eso es lo que estaba ocurriendo. Imagínate vivir bajo el yugo y la esclavitud de un imperio así, que humanamente hablando es invencible. Tú dirías, no, ¿cuándo vamos a ser libres de esto? Por mucho que nosotros queramos hacer un golpe de Estado, pero es que somos insignificantes contra este ejército poderoso y este gobierno humano tan fuerte. Y Dios dice, en ese contexto donde promete liberación al pueblo de Israel, les dice, ¿se le podrá quitar la presa al poderoso? Es decir, ¿podrá ser rescatado el cautivo del tirano? Esa es la pregunta. Israel respondía, es imposible humanamente hablando. Y es entonces cuando Dios responde en el versículo 25 y dice, ciertamente así dice el Señor, aún los cautivos del poderoso serán rescatados y la presa será liberada. Yo lucharé, dice Dios. Yo salvaré a tus hijos. Esta misma referencia es la que Jesús está haciendo cuando dice, ¿puede alguien someter a alguien poderoso? Es decir, tú me estás diciendo, fariseo, que tú estás viendo al reino de Satanás retroceder, porque estás reconociendo que los demonios están siendo expulsados. La pregunta es, ¿quién es lo suficientemente fuerte para expulsar a Satanás? La respuesta a la que se enfrentaban los fariseos era, si es incoherente lo que yo estoy proponiendo, la única respuesta es que tú eres el Hijo de Dios y que tú has traído el reino de Dios verdaderamente con libertad y con poder. ¿Pero qué hacen ellos? Blasfeman en contra del Espíritu de Dios que empoderaba el ministerio de Jesús. En vez de llegar a la conclusión de si estamos viendo la destrucción de Satanás, no es por una división interna, entonces es porque estamos viendo verdaderamente a aquel que es el Rey. Pero esa no fue su respuesta. La respuesta de ellos fue, tiene un espíritu inmundo. Mira lo que dice el versículo 30. Versículo 30. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Es en este contexto, amados hermanos, que Jesús les responde a ellos no solamente con una parábola, sino con una advertencia. Y mucho se ha especulado acerca de cuál es el pecado imperdonable en contra del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa blasfemia que se puede decir en contra del Padre y contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo? Como si fuera una frase que podemos decir acerca de Dios, pero no acerca del Espíritu. Que podemos decir acerca del Hijo, pero no acerca del Espíritu. Pero, amados hermanos, poco tiene que ver con las palabras únicamente, sino con la actitud del corazón, la necedad y la falta de arrepentimiento que se resiste a la obra y el ministerio del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Verás, la blasfemia es un pecado del habla, es un pecado que tú tienes que decir. No puedes blasfemar en tu mente. Tienes que pronunciar algo que no es verdad acerca de Dios. Tienes que decir algo que es mentira, que cuestiona, que pone en duda el carácter, la bondad, la santidad y el obrar de Dios en tu vida o en la vida de otros. Pero en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad tienen ministerios completamente diferentes. Es decir, el Padre no murió por nosotros en la cruz.
fue el Hijo de Dios. Fue la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el que aplica esta redención, llevando y guiando a las personas al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que da testimonio acerca de Jesús. Por eso no es tanto como que una ofensa contra el Espíritu Santo es mayor que contra el Padre o el Hijo. Los tres son exactamente iguales en dignidad, honor, poder, gloria, santidad, majestad. Es Dios, un solo Dios, tres personas coiguales. Pero lo que está hablando aquí es la oposición a la evidencia que el Espíritu de Dios está presentando delante de ellos, iluminando su entendimiento, dándoles una comprensión de, mira, es indudable, este es el Hijo de Dios, es el Rey, ¿qué vas a hacer? La razón por la que este pecado es imperdonable es porque una vez que ya entiendes el Evangelio, lo conoces, pero aún así resistes el llamado al arrepentimiento, ¿qué otro mensaje te vamos a predicar? ¿Qué otra cosa podemos hacer si el sacrificio de Cristo aplicado a tu vida no es suficiente? Amado, no hay nada más. Es lo único que hay. Eso es suficiente, pero la dureza de tu corazón te lleva a resistirlo y a atribuir la obra del Espíritu a Satanás. El rechazo de estos fariseos se manifestó en atribuir lo que el Espíritu Santo de Dios hace a Belcebú. Afiliar a Cristo con el diablo. Y yo quiero decirte algo, no sé si lo sabías, pero hay religiones bajo la etiqueta cristiana que hacen esto. La dureza que ellos tenían los llevaba a negar todo lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Quiero que veas lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 6. Porque esto nos puede ayudar a entender mejor este tema. Hebreos 6, del 4 al 6, dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, y vamos a hablar de qué significa ese cayeron, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. En el contexto de este pasaje, caer no significa pecar en cualquier pecado. El pecado específico que el autor de Hebreos tiene en mente es la apostasía, es decir, abandonar la fe que una vez afirmé que era verdad. Es decir, abandonar el Evangelio. Rechazarlo después de haberlo entendido y creído. Y en este contexto, el autor de Hebreos dice: tú que entendiste el Evangelio, que dijiste haberlo creído, que viste el poder del Espíritu Santo, que has visto la gloria del siglo venidero, cuando tú rechazas este mensaje, ¿qué más te puedo ofrecer? ¿Con qué otra cosa te voy a llamar al arrepentimiento si lo que tengo es el Evangelio que tú mismo estás rechazando? Es decir, si la sangre de Cristo aplicada por medio del Espíritu a tu vida no es suficiente, nada lo es. Y esto es lo que estaban haciendo los fariseos. Veían el obrar del Espíritu. Veían la manifestación del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y aún así lo rechazaban, lo resistían. No se querían arrepentir. La respuesta de los fariseos sin duda alguna fue peor. Quienes debían recibir al rey, reconocerlo y caer rendidos a sus pies, lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. Vieron su poder, vieron a Satanás retroceder y aún así lo negaron. Amados hermanos, en este texto nosotros vemos con una claridad tremenda la autoridad y el poder de Jesús sobre Satanás. Pero también vemos cómo estos diferentes grupos respondieron ante tal demostración de poder. Y quiero resaltar 3 maneras en las que este texto nos llama a nosotros a la acción esta mañana. En primer lugar,
Para ti, querido amigo, que nos visitas o que has estado visitando la iglesia, o para ti que quizás ya tienes tiempo en esta iglesia, yo quiero decirte que la mera declaración de la verdad no salva. La mera articulación de la verdad no te va a salvar. Debe haber un convencimiento de la verdad, pero no es suficiente. Y a menos que tú reconozcas que Cristo no solamente es el Rey, sino que Él es tu única esperanza. A menos que tú reconozcas que Él es el único que puede salvarte y librarte de la esclavitud en la que estás, bajo los deseos pecaminosos que te dominan. Al menos que te eches desesperadamente sobre Él diciendo, Cristo, por favor, sálvame, el conocer la verdad no te va a salvar. Cristo no echa fuera a quien viene a Él. Jamás. Él recibe a todo pecador que reconoce su necesidad de salvación y viene a Él en arrepentimiento y fe. Viene a Él diciendo, sí, yo he pecado contra ti, pero por favor dame misericordia. Y a menos que esto ocurra en tu vida, por mucho que conozcas la verdad, serás igual a un demonio. Pero amada iglesia, esto también nos llama a nosotros. Porque también nos llama a nosotros que creemos estar dentro, a examinar nuestro corazón. Y quiero decirte algo, la salvación no se pierde, es imposible. Si estás en Cristo verdaderamente, estás en Cristo una vez y para siempre. Aunque caigas, aunque peques, porque todos pecamos. Pero debemos examinarnos si verdaderamente estamos en Cristo. Debemos examinarnos si verdaderamente mi corazón es un corazón regenerado. Si verdaderamente yo he confiado en Cristo para salvación o simplemente estoy apelando a una afiliación humana como mi esperanza. Debemos no solamente conocer la verdad, sino que la verdad nos conozca a nosotros. Pero también, amada iglesia, esto nos invita a confiar en Jesús. Porque tú y yo vivimos en un mundo donde, aunque el enemigo está derrotado, está dando patadas de ahogado, como decimos en Venezuela. No sé si conoces esa expresión, pero cuando uno se está ahogando, uno intenta salir chapoteando, pero es inminente que te vas a ahogar. Es decir, esos esfuerzos, por muchos que hagas, no van a servir de nada, te vas a terminar ahogando. Eso es lo que está haciendo el diablo. Este mundo corrupto, caído, que todavía se opone en contra de Dios, tiene sus días contados. Dios está gobernando, Cristo es Rey y el día de su venida se acerca. Esto debe infundir en nosotros una confianza sabiendo que por muy malo que se ponga este mundo, Jesús sigue reinando. Que no importa cuán mala se vuelva la sociedad, Jesús va a vencer al final. Y que nos podrán matar, nos podrán quitar nuestros hogares, nos podrán querer encarcelar, pero Jesús sigue siendo Rey. Y finalmente, amados hermanos, esto es un llamado a no endurecer nuestros corazones. Un llamado a no caer en la hipocresía religiosa de tal forma que nuestros corazones se llenen de religiosidad en vez del evangelio. Aquellos que se suponen que debían reconocer a Jesús, los primeros, fueron los que lo rechazaron y lo quisieron llevar a la cruz. Un rey con una gran autoridad es presentado delante de nosotros con la indudable fuerza de su poder. Un poder que libera a los cautivos de Satanás. La pregunta es, ¿lo vas a reconocer? Oremos. Amado Padre, gloria sea tu bendito nombre. Te rogamos, oh Dios, que puedas darnos el convencimiento en nuestro corazón de que Cristo es Rey y es nuestra única esperanza. Padre, perdónanos por confiar en nosotros, en la iglesia, en la membresía, en el ministerio o en lo que sea, pero no en Cristo. Líbranos, oh Dios. Líbranos de esta confusión. Líbranos de este pensar.
y llévanos a Jesús como nuestra única autoridad y esperanza. En su nombre oramos. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a responder cantando a este Rey de Gloria.